Muy buenas tardes, estimados profesores y compañeros. Tenemos el placer de presentar nuestro proyecto integrador con el tema función cuadrática. Integrantes: Nayeli Jiménez, Elizabeth Pinto y Diomedes Gómez. Y la función cuadrática, comúnmente conocida como función de segundo grado, representa uno de los pilares fundamentales de las matemáticas, siendo esencial para la comprensión de conceptos más avanzados en la disciplina. Se constituye como una de las herramientas esenciales y fundamentales en diferentes ramas como la ciencia, la ingeniería y en la vida cotidiana. Dando sus inicios en Babilonia, se conocieron algoritmos para resolverla. En Grecia, el matemático Diofanto de Alejandría aportó un procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. La primera solución completa la desarrolló el matemático Al-Khwarizmi en el siglo XIX, en su trabajo Compendio de Cálculo por reintegración y comparación, cerrando con ello un problema que se había perseguido durante siglos. Basándose en el trabajo de Al-Khwarizmi, el matemático judeo-español Abraham Barjilla, en su Liber Envadorum, discute la solución de estas ecuaciones. Hay que esperar a Évariste Galois para conseguir resolver en general las ecuaciones polinómicas. La función cuadrática es un tipo de función matemática donde la variable principal se eleva al cuadrado, es decir, se multiplica por sí misma. En términos más simples, en esta función la variable principal aparece como un exponente 2. Su fórmula general de una función cuadrática es f entre paréntesis x igual a x2 más bx más c. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, un tipo de curva de dos dimensiones. La función del coeficiente a en la ecuación general es de hacer la parábola más amplia o más delgada, o de darle la vuelta si es negativa. Si el coeficiente de x2 es positiva, la parábola abre hacia arriba, de otra forma abre hacia abajo. A continuación, las propiedades claves de la función cuadrática. Tenemos que en la función cuadrática A es diferente a 0. La gráfica de esta función siempre es una parábola simétrica con el eje vertical. Esta siempre se comprende entre el primer y cuarto cuadrante de una gráfica. Se conforma por dos elementos: vértice, punto de intersección de la parábola con eje de simetría, y eje de simetría, recta vertical que divide la parábola. Si el signo de la función es positivo, esta será cóncava. Si es negativo, será convexa. ¿Alguna importancia de la función cuadrática? Podemos mencionar los modelos de fenómenos físicos, el cual son esenciales para escribir muchos fenómenos físicos, como los movimientos de proyectiles, la gravedad y la óptica. Los estudios de la geometría de la parábola. El gráfico de una función cuadrática es una parábola. También tenemos los fundamentos en álgebra, que son un tema central para aprender y resolver mediante métodos como la fórmula cuadrática. Tenemos la conexión con los polinomios de mayor grado, que nos permite estudiar sus propiedades pertinentes, comprender cómo se comportan los polinomios de mayor grado. También tenemos la relación en cálculo, que son importantes porque permite estudiar el comportamiento de una función. Y también tenemos la geometría analítica, que es la función cuadrática que tiene un papel importante en la geometría analítica. Podemos mencionar diferentes tipos de funciones cuadráticas. Entre ellas tenemos la función cuadrática general, la función cuadrática pura sin término lineal, la función cuadrática incompleta sin término constante, la función cuadrática canónica, forma vértice, y la función cuadrática factorizada. Elementos principales de una función cuadrática. Coeficiente cuadrático A es el número que acompaña a la x al cuadrado. Determina la apertura y la dirección de la parábola. Coeficiente lineal B es el número que acompaña a la x. Afecta inclinación y la posición de la parábola en el eje x. Término independiente C es el número solo sin x. Indica dónde cruza la parábola el eje y el punto de corte con el eje vertical. Vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, según si abre arriba o abajo. Eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice y divide
la parábola en dos partes iguales. Raíces o cero son los puntos donde la parábola corta el eje X. Dirección y apertura: si A es positivo, abre hacia arriba. Si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. También el valor absoluto de A determina qué tan ancho o angosto es la parábola. Reglas de la función cuadrática. Una función cuadrática es toda función que puede expresarse como f de x igual a por x al cuadrado, más b por x más c, donde a, b y c son números reales y a no es igual a 0. Su gráfica es una parábola que puede abrirse hacia arriba a mayor que 0 o hacia abajo menor que 0. Siempre tiene una vértice, punto máximo o mínimo, y un eje de simetría. La parábola es simétrica respecto a una línea vertical que pasa por el vértice. Forma de la función cuadrática. Existen tres formas comunes de una función cuadrática. F de x es igual a x elevado al cuadrado más b por x más c. Forma factorizada. Fx igual a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces. Forma vértice. Fx igual a por x menos 8 al cuadrado más k, donde k es el vértice de la parábola. Cada forma es útil para distintos propósitos: encontrar raíces, el vértice o la forma más simple de graficar. Términos de la función cuadrática. A. Controla la apertura de la parábola hacia arriba o abajo. B. Influye en el desplazamiento de la parábola. C. Indica el cruce con el eje y el valor de f de 0. Vértice, punto máximo o mínimo de la parábola. Eje de simetría, línea que divide la parábola en dos partes iguales. Raíces o ceros, valores de x donde la función se hace 0. Ejemplos de función cuadrática. Ejemplo 1. F de x igual a 2 por x al cuadrado, más 3x menos 5, parábola que abre hacia arriba. Ejemplo 2. F de x igual a menos x al cuadrado, más 4x más 1, parábola que abre hacia abajo. Ejemplo 3. F de x igual a paréntesis de x menos 2 cerrado, paréntesis, al cuadrado más 3 forma de vértice, vértice en 2,3. Una forma de graficar esta función cuadrática es reconocer los coeficientes a1, b menos 6, c igual a 5. Como el coeficiente principal 1 es positivo, la parábola se abre hacia arriba, de donde se obtiene el vértice de coordenadas hk. El h tiene fórmula menos b sobre 2a, se reemplaza menos 6 sobre 2, saldría 3. Ahora hallamos el k, que sería la imagen de h, que sería igual a f de 3. Evaluando saldría menos 4. Ahora ubicamos el vértice en el plano que estaría en el cuarto cuadrante. Luego hallamos el corte con el eje X, hacemos que Y, que es igual a f de x, sea 0. Significa que vamos a resolver esta ecuación cuadrática, de donde vamos a obtener x igual a 1, x igual a 5, que serían las raíces. Las raíces son los cortes con el eje X. Ahora hallemos el corte con el eje Y, hacemos que x sea 0. Significa que la función vamos a evaluar en 0, nos saldría igual a 5. Con esta información trazamos la gráfica. Llegamos a la conclusión que la función cuadrática no solo es clave en matemática, sino también en la modelización de fenómenos reales, a través de su componente, coeficiente, vértice y raíces. Proporciona herramientas valiosas para analizar, resolver y optimizar diversos tipos de problemas. Es una función cuya comprensión abre puertas a muchos otros conceptos y aplicaciones en ciencia, tecnología y más. Es una herramienta esencial para resolver problemas, entender el comportamiento de las funciones y el desarrollo de las bases sólidas para el estudio de la matemática más avanzada. Muchas gracias.